Shalom, bienvenidos a Restauración. Este canal está edificado o creado con la finalidad de ofrecerte luz con relación a todo lo que tiene que ver con la palabra. Esta mañana temprano vi una imagen que me dio un poco de pena, de tristeza, por el contexto o por el contenido de la imagen. Un hombre publicó una imagen que decía: últimamente todo está muy tranquilo. A, ya terminó el proceso. B, Dios me dio vacaciones. C, el diablo está tramando algo. D, la prueba, una prueba mayor está por venir. Al ver la cantidad de comentarios que vi, de 1395 comentarios en la mañana vi de esa imagen, gente hablando de que un proceso te viene, que una prueba te va, que si yo cuánto, que esto y que lo otro. Y una locura, como digo siempre, o mayormente de proporciones épicas, yo vi manifestada en esa publicación. ¿Por qué? Me llamó la alarma de que hemos nosotros acondicionado y normalizado la palabra o el asunto del proceso, de los procesos en nuestra vida. Y asumimos que cuando estamos tranquilos terminó un proceso, y esto significa, dándole contexto a lo que este hombre escribió, de que a Dios le dio vacaciones, un refrigerio, un tiempo de refrigerio porque terminó el proceso, pero ya el diablo está dando un plan peor para entregarte una prueba mayor. O sea, entendemos cosas que son no con tanto sustento bíblico, porque la Biblia establece en el libro de Deuteronomio 28 que Dios dice que si guardamos obediencia a su palabra, a su mandamiento, hay bendición para nosotros en todo lo que emprendamos. Sin embargo, la iglesia, el sistema nos ha enseñado que para obtener una bendición tenemos que pagar el precio. Tenemos que ser procesados, pero procesados que terminemos casi molidos. Y es una programación que hemos tenido durante mucho tiempo. Y me he dado cuenta que hay programaciones que entran a nuestra vida, que hacen nuestra vida miserable muchas veces. Y entendemos que es que Dios no quiere ahí. Dios me está procesando. ¿Por qué me va a llevar al siguiente nivel? ¿De qué nivel tú me estás hablando a mí? Hemos puesto esto como que estamos jugando Mario Bros. Y tenemos que pasar de nivel en nivel hasta llegar al villano final y destruir al villano final, que en este caso siempre es el diablo. El diablo siempre está atacando al creyente. La pregunta que yo me hago: ¿cómo un ser que no es omnisciente puede estar en todos los lugares al mismo tiempo? Tomamos a Job, por ejemplo. Oh, que Job pasó por esto. Bueno, Job dice claramente: el mal que temía, ese me sobrevino. Y porque Dios agarre y procese a Job por algo en específico, no es que te va a procesar a ti para hacerte bendecido. ¿Cuántas veces Job fue procesado? ¿Cuántas veces Job sufrió eso? Y él dice claramente que ese mal que él estaba viviendo fue porque él temía que eso le podía pasar y le estaba pasando. Nítido. Ok, vamos a obviar esa parte. Digamos que esa parte es un disparate y yo estoy hablando de disparate en este momento. No, porque mira lo que dice Pablo: yo sé vivir en la angustia, en la calamidad y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese hombre se lo estaba llevando el mismo diablo. No, no diga eso. Estamos hablando que los apóstoles tenían acceso al reino. Pero tú no puedes comparar la época de los apóstoles con tu época. Los apóstoles estaban sufriendo las aflicciones que Yeshua le dijo que iban a tener. Pero ¿por qué eran esas aflicciones que estaban viviendo los apóstoles? Porque ellos estaban llevando el mensaje del reino, algo novedoso para esa época, porque ya los escribas, fariseos, sacerdotes y demás enseñaban eran las tradiciones de hombre, de sus ancianos. Y Jesús está enseñando cómo guardar las leyes de Dios, los mandamientos de Él. Los apóstoles están enseñando el camino que trilló Yeshua y la puerta de entrada para llevar una vida más fácil. Cuando Dios habla con Josué en el capítulo 1, versículo 8, le dice claramente: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Pero le dijo también, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. No, es que Dios te va a procesar y tú tienes que pasar la prueba con 100. Hagamos un alto aquí. Yo pasé 2 años, casi 3 años, atravesando entre comillas lo que yo llamaba proceso e involucraba a Dios en esto. Yo involucraba a Dios en malas decisiones que yo había tenido porque gente me profetizaba y me decía que Dios me estaba procesando y yo lo creía así. Hasta que un día Dios ministra mi vida y me confronta con algo relacionado a su palabra y sus mandamientos. Y como una semana después yo recuerdo que yo hice una oración, ni siquiera me arrodillé ni nada, simplemente hablé con Dios y le dije, te he involucrado a ti en esto cuando tú no tienes culpa de las decisiones que yo he tomado. Sin embargo, te pido algo, dame las herramientas para salir de esto. Y Dios inmediatamente abrió toda la puerta cuando yo me hice responsable de mis actos. Hay gente que lamentablemente están viviendo procesos por sus conductas. Mujeres que tienen problemas en su matrimonio y la iglesia le profetiza su ego. Dios sabe tu proceso que tú estás viendo con tu matrimonio, pero ese hombre Dios lo doblega. Y cuando viene a ver, la fiera es la mujer y viceversa. Gente que no tiene como solventar deuda porque no trabaja y tú ves que le están ministrando que Dios lo quiera 100% en el ministerio, 100% en la obra, pero si Dios te quisiera 100% en la obra, en el ministerio, te diera para solventar tus deudas. Ese proceso económico no es que Dios te quiera en el proceso para probar tu fidelidad. No, mi hermano. Dios sabiendo que tú tienes responsabilidades para saber si tú te doblas y te alejas de Él. No, mentira. Eso es lo que el sistema ha programado en nuestra mente. Dice el libro de Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Escucha bien y póngame esto en contexto. Yeshua está diciendo que todo depende de tu comportamiento. Como tú actúes, así vas a recibir lo que vas a recibir. Valga la redundancia. Y dice más, dad y se os dará. Medida buena, medida que buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Hay un dicho que dice que siembra viento cosecha tempestades. No crea usted que actuando bien usted va a recibir buenas cosas, buenos regalos, buena dádiva. Y es por eso que usted tiene 300 años padeciendo un proceso, pero bajo la programación neuroespiritual que usted ha recibido, usted entiende que son procesos de Dios para llevarlo a otro nivel de desgracia. ¿Será que Dios lo está llevando a usted a otro nivel de desgracia? Porque cuando usted alista su caballo, usted sabe para dónde va. No me diga usted que usted se porta mal en su trabajo, usted es malcriado y le van a dar un ascenso. No es verdad que usted me diga a mí que usted maldice su trabajo, usted está esperando que le den un aumento cuando usted vive maldiciendo la fuente de ingresos para mantener a su familia. No me diga usted a mí que usted teniendo 2 brazos buenos, 2 pies buenos, usted el día entero dando patas para arriba y para abajo, de que haciendo la obra de Dios, descuidando a su familia. No me diga usted a mí que usted va a tener la paz en su casa cuando su familia está pasando hambre y usted no está proveyendo para su familia. Usted está siendo un incrédulo, como dice la palabra. Que yo vivo por fe. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. ¿Y quién es el justo? El justo no es el que usted llama bueno y que predica la palabra y que se mete que si cuánto 3 días de ayuno, 100 días de ayuno, que hace 600,000 días de silicio, que se ha pasado la vida entera durmiendo en el piso de la iglesia. Eso no es el justo. El justo es el que aplica la justicia y sabemos que la justicia se aplica bajo leyes. El justo que vivirá por fe es el que vive observando los mandamientos de Dios. Quien vive obedeciendo las leyes del reino. Pero en el sistema, la programación que tenemos no es esa.
La programación que tenemos es que somos los niños lindos de Dios que por gracia recibimos y no necesitamos obedecer esas reglas para ser bendecidos. Y es por eso que el diablo te está llevando a ti. Porque tú no necesitas de esto para ser bendecido. Yeshua de Nazaret, el Mesías, Yeshua HaMashiach, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Si tú no juzgas a nadie, Dios no te va a juzgar a ti, no te va a condenar a ti, porque tú haces todo bajo justicia y sabes que esa parte no te toca a ti. No condenéis y no seréis condenados, porque tampoco te toca esa parte a ti. Perdonad y seréis perdonados. Escucha bien, si tú perdonas, tú vas a ser perdonado, pero si tú no perdonas, tú no puedes ser perdonado. Y lo increíble del caso es que no queremos perdonar a nuestro prójimo que está a nuestro lado, a nuestro alrededor, y queremos siempre que Dios nos perdone los pecados que tenemos. Es increíble, pero cierto, es la realidad. Pero hay una parte interesante en este versículo que quizás nosotros hemos tomado a la ligera. Miren, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestros regazos. Porque con la misma medida con que medís, te volverán a medir. Quiero que entienda esto y hagamos un buen paréntesis aquí. Si la medida buena, apretada, remecida, si la medida buena que tú recibes es de lo mal que tú te comportas, ¿cómo tú crees que sería? Y tú, que cuando ves que todo cae en calma, tú no piensas que es que tú estás actuando íntegro delante de Dios y Dios te está bendiciendo, te está premiando por esa actitud. No. Tú entiendes que hay una pausa para meterte en un proceso peor, porque eso es lo que nos han enseñado. No, que Pedro dice que tenemos que ser probados como el fuego. Pedro no está hablando contigo. Pedro está hablando con la gente de su tiempo, contemporáneo con él, que están viviendo una persecución. No está hablando del lloriqueo que tú tienes porque no tienes trabajo, por tu jaraganería. No está hablando del lloriqueo por el problema que tú tienes matrimonial en tu casa, por tú portarte mal con tu pareja. No está hablando de que de la prueba que tú estás pasando porque se te levantan en tu contra, porque tú estás de chismoso. No está hablando de eso. Pablo está hablando de la persecución que está viviendo los que son contemporáneos con él, porque están llevando el evangelio o la buena nueva, porque están enseñando lo que Yeshua enseñó, no lo que la iglesia de hoy enseña. Hoy es fácil predicar, hoy es fácil hablar de las emociones de la gente, porque es que la gente está programada. Fíjense que la mayoría de canciones hoy en día hablan de tu proceso, hablan de tu situación, hablan de tu calamidad, hablan de que Dios te va a llevar, te va a catapultar, habla de que Dios te va a exhibir, como que esto se trata de ti. No se trata de ti. Esto no se trata de ti. Sácate ese chip de la cabeza, porque el sistema lo que te ha enseñado es egocentrismo. Mi prueba, mi proceso, mi calamidad, mi exhibición, mi turno. Ahora es mi turno de que Dios me exhiba, hijo del diablo, no es contigo. Eso no se trata de que eres tú. Esto se trata de la obediencia. Lo que pasa es que aunque tú no lo quieras entender, y aunque muchos se pongan a hablar lengua aquí abajo, a criticar y a maldecir después, el sistema enseña egocentrismo. Te ha programado para el egocentrismo. Como que Dios se la cogió contigo. ¿Cuántos mensajes yo he escuchado con ese tema? Dios se la cogió contigo. Derribado pero jamás destruido. Sin embargo, Pablo dice algo interesante. Esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un más excelente, eterno peso de gloria. Y está hablando con gente que está pasando por tribulación en su época. Sácate el chip. Esta neuroprogramación espiritual que tú tienes, que te hace ver la víctima de un diablo que tú creaste, que el sistema creó, un diablo que vive asediándote, un diablo que vive persiguiéndote, un diablo que no te deja en paz, que no te deja tranquilo. Sácate ese chip y date cuenta que todo lo que habla concerniente a las bendiciones y a la maldición del hombre depende de la obediencia a los mandamientos de Dios, no a otra cosa. No digas que tú eres fiel a los mandamientos, el diablo se te levantó en tu contra para destruirte, eso es mentira. Eso es falso.
Zacarías y Elizabeth caminaron íntegros delante de los mandamientos y leyes de Dios, y Dios le permitió que ellos fueran padres de aquel que preparó el camino del Mesías. Johanán, Juan el Bautista. Y cuando Dios habla directamente él con Josué, con Joshua, con Josué, le dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, escucha bien, tu comportamiento y obediencia a esto hará que tu camino prospere y que todo te salga bien. Deja de normalizar el proceso y empieza a normalizar el actuar recta y correctamente delante de Dios para poder ser bendecidos en todo lo que emprenda. De lo contrario, sigue programado con las actitudes del sistema. Y quiero hacer una pausa aquí antes de terminar este video. Miren, cuando yo predicaba y enseñaba, prepárate que Dios te va a bendecir, mucha gente estaba contento conmigo. Pero cuando Dios trató conmigo, me mandó a enseñar lo que estoy enseñando ahora, porque es lo que su palabra enseña. Si usted no lo puede entender, yo lo siento por usted. Yo lo siento por usted. Usted no tiene que entenderme. Lamentablemente, yo tengo que obedecer a Dios. Pedro dijo: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No tenías que estar de acuerdo conmigo, pero respeta lo que estoy haciendo en mi vida, porque esto o a esto me llamó el Señor. Shalom. Espero que dejes tu pulgar arriba, que dejes tu comentario. Esto es Restauración. Será hasta un próximo video. Shalom.